Hola, yo soy Eva y con estas experiencias de autosanación quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. ¿Cómo están? ¿Están preparados para otra autosanación? Vamos hoy a trabajar otra herida del alma y especialmente esta herida eh, es una de las más complejas a trabajar, básicamente porque nos cuesta muchas veces identificarla, ¿sí? Es la más difícil de reconocer. Y bueno, espero que hayan disfrutado previamente de las autosanaciones del abandono y de la traición, que fueron las primeras que presentamos dentro de lo que es la carpeta de heridas del alma. También la van a encontrar esta autosanación en la carpeta de autosanaciones fractales del miedo como una autosanación adicional, pero bueno, las tengo separadas porque estamos trabajando en estos días con las autosanaciones que tienen que ver con las heridas del alma para poder ir liberando esas heridas muy profundas que tenemos en nuestros centros energéticos, ¿sí? Y que bueno, nos pueden estar bloqueando para conseguir muchos de los sueños que tenemos o del camino que vamos desarrollando en la vida. Bueno, hoy voy a hablar de la humillación como herida. Es una herida difícil, ¿sí? Porque la persona que, digamos, que tiene esta herida de humillación tiene a veces de forma es consciente, pero a veces no es consciente, la máscara del masoquista, ¿sí? Básicamente, inconscientemente, la gran mayoría de las veces, la persona disfruta de ser humillada, ¿sí? Si uno lo escucha así, parece como algo que nunca aceptaríamos, ¿no? Porque ¿quién aceptaría ser humillado y reconocer que disfruta de eso? Pero por eso digo que es muy probable que sea una herida muy inconsciente, pero en la que nos vamos moviendo a través de experiencias, en vez de conectar con el placer, conectar justamente con la energía del sufrir, ¿sí? En general, esta herida se activó en algún momento donde la persona se sintió rebajada, ¿sí? Degradada de alguna forma y, digamos, asumió que esta iba a ser la forma en la que iba a vivir su experiencia de vida. Generalmente se hace muy chiquitos, ¿sí? Este tipo de daño en un niño cuando se lo pone en un lugar de disminución y ese niño empieza a sentir que no es valioso y sobre todo que sus padres o sus cuidadores se avergüenzan de las cosas que hace, que en realidad son en muchos casos cosas naturales de la persona, pero que fueron mostradas o miradas a través de este cristal de nos avergonzás, por favor no hagas esto porque, digamos, no es correcto, y por ahí eran cosas que eran muy de la esencia del niño y que terminaron generando esta sensación digamos, de no ser aceptado, ¿sí? Digamos, de tener que dar de más para compensar lo que aparentemente no tenía o lo que avergonzaba de ese niño, ¿sí? En general, esta herida impulsa a la persona a la necesidad o de tener para, digamos, no sentirse avergonzada, de conseguir cosas para no sentirse avergonzada y
muy del mundo de lo material o de hacer, ¿sí? Aquí esto está muy vinculado a la energía sexual, a lo que se puede o no se puede hacer, lo que nos da vergüenza hacer, lo que está bien hacer, si hay una, digamos, confusión respecto de esta forma de experimentar la vida, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cuando tenemos esta herida no podemos conectar con la naturalidad, ¿sí? O sea, a nivel de lo físico, el ser pierde cierta autonomía porque sistemáticamente se está observando a través de una otra persona, ¿sí? Que se avergüenza de él. Y entonces se moverá en la vida atrayendo inconscientemente personas que finalmente lo humillen, ¿sí? Lo reduzcan y te hagan sentir que en realidad vos les das vergüenza, ¿sí? Entonces es una herida compleja porque no nos damos cuenta muchas veces que estamos operando en distintos aspectos de la vida desde estos lugares y muchas veces estas personas aceptan tener a su lado cerca personas que las maltratan, que las humillan, que las disminuyen, ¿sí? Con esta idea inconsciente de que ellas causan esto, ¿sí? Ellas, las personas, ¿sí? Aunque es una energía que suele tocar más al campo de lo femenino o a la energía femenina en sí, es las personas, ¿sí? En sí, en el inconsciente de esa persona hay un placer por sufrir, recuerden. Entonces, una de las necesidades es transformar justamente esta lectura. También pueden ser personas que, digamos, sientan que digamos, su relación con la sexualidad las avergüenza, que no se sientan libres para expresarse a nivel sexual, ¿sí? Entonces, estas son de alguna forma cuestiones que hacen que, digamos, o que no puedan disfrutar de ese aspecto de la vida, se nieguen a vivirlo, o que lo vivan sin disfrutar, básicamente, ¿no? Entonces nunca llegar a la posibilidad de conectar con el placer real, placer material, ya que eso en algún punto en la vida quedó bloqueado. Para mí esta es como una herida realmente que si uno la analiza en las personas está bastante activa en distintos aspectos de la existencia de las personas y que realmente debiéramos empezar a observarnos en profundidad para ver dónde nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos, dónde nos desvalorizamos a nosotros mismos y hemos perdido esa conexión con el amor propio, que también está conectado al, no me están viendo ustedes, pero yo estoy moviendo mis manos en el chakra sexual, porque en realidad el amor propio, si bien obviamente que está conectado al corazón y al plexo solar, también surge desde el momento que nosotros empezamos a crear la energía para relacionarnos con otros. Y como eso quedó de alguna forma desvirtuado en la niñez, las personas siguen relacionándose en estos ámbitos de poder, de uno por encima del otro. Y fíjense cómo inconscientemente todas las energías tienen estos desbalances energéticos, ¿sí? Porque que a otro le dé vergüenza, lo que vos haces es una historia del otro, no tuya, ¿sí? Y en todo caso se puede conversar que cuando uno es adulto. Cuando uno es niño, obviamente que, digamos, las reglas las ponen los papás y entonces los niños, de acuerdo a cómo sus papás los ven, se ven a sí mismos,
¿sí? Si tu papá o tu mamá te hacen sentir que vos vales menos o que no tenés suficiente porque no conseguiste lo que consiguió tal otro niño y siempre te están comparando, esa comparación, que también la pueden haber hecho maestros digamos, personas adultas que te rodeaban, puede de alguna forma estar dañando esa sensibilidad del niño que es único y que, digamos, es genuino, ¿sí? Los niños no tienen este aspecto de creer que hay algo mal en ellos mismos hasta que eso lo reciben de afuera continuamente, ¿sí? Entonces es muy importante como adulto, si sos papá o si sos mamá, ser consciente del mensaje que vos estás transmitiéndole a tu hijo y sanar estas heridas, sea esta como cualquier otra, en uno mismo, hace que uno no esté trasladando esta herida a lo largo de la historia familiar, ¿sí? Porque como nosotros la sufrimos, esta u otra, la vamos a estar trasladando para, inconscientemente por supuesto, para sacárnosla, pero no es la forma de sacarla. La forma de sacarla no es hacerle una herida a otro, sino sanarla en uno, para que cuando el otro haga una interpretación, digamos, de algo que nosotros decimos desde un lugar dañino, uno pueda darle una interpretación amorosa, ¿sí? En general, el gran problema de las heridas que se generan de muy chiquitos tiene que ver con esto, con las lecturas que hicieron otros y que nos enseñaron a hacer respecto de lo que vemos afuera. Entonces, es muy importante esto considerarlo porque son energías que, digamos, nos van a estar bloqueando a lo largo de toda la vida. Imagínense hacer un daño a un niño, obviamente nadie tiene la intención, o a veces sí, ¿no? Pero en general, digamos, los padres no tienen la intención de dañar, responden desde sus programas. De ahí que sanar tu programa ayuda a que, digamos, vos puedas tener una lectura diferente respecto de vos mismo. Cuanto más amor hay en uno mismo, más amor hay hacia las personas que están a tu alrededor, ¿sí? Y más límites también. Cuando algo no corresponde, uno lo puede, digamos, limitar, pero con amor, ¿sí? Yo siempre digo que la energía del amor no daña en sí. La energía que daña es la energía del miedo. Y generalmente es que nosotros de niños aprendemos, por ejemplo, a través de creer que, digamos, otro se siente humillado por cómo somos, ¿sí? Atraemos estas energías de miedo a nuestra vida, de tener miedo de ser como realmente soy, porque no voy a ser aceptado, ¿sí? Entonces, muy importante soltar en esta energía energías de comparación, porque todos somos diferentes, todos somos únicos, ¿sí? En algún aspecto del campo. Bueno, espero que ayude. No las quiero hacer muy largas las explicaciones, como los invité en las autosanaciones de heridas anteriores. Ustedes pueden investigar mucho más cuando vos identificás que vos tenés una herida, ¿sí? Podés investigar mucho más, ¿sí? En general, las personas que sienten esta herida se ven atraídas por personas que tienen la herida de traición, ¿sí? Hay como, aunque podemos experimentar todas, ¿sí? Digamos, quien nos humilla en un punto nos traiciona. Para mí en el fondo, todas tienen la misma esencia, solo que tienen como si fuera un cristal diferente a la hora de ser observadas. Pueden complementar esta autosanación con otra autosanación que
hicimos, que la voy a dejar aquí arriba, que es la autosanación de la vergüenza. ¿Sí? Está muy conectada la humillación a la energía de la vergüenza. Entonces, también, bueno, quería invitarlos a chequear esa autosanación si es que hicieron o van a hacer esto. Bueno, vamos a entrar ahora en hacer la autosanación. Se mueve mucha energía, aunque no parezca. Respirá. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Voy a seguir invocando al arcángel Uriel, que lo tengo aquí, cerquita mío. Puedes poner las manos en tu corazón. Vamos a activar la conciencia de autosanación. Todos podemos autosanarnos. Todos los seres tenemos el poder y los dones para autosanarnos. Lo que hacemos aquí justamente es un proceso de autosanación, ¿sí? Para que nosotros podamos de alguna forma reconocer este don que tenemos, y lo que yo hago es prestar mis manos para que, digamos, la energía se mueva a lugares más profundos. Por supuesto, si vos querés aprender autosanación, yo tengo 3 cursos. Somos Energía, Equilibrio y Prosperidad, donde enseño a mover la energía y a llevar adelante un proceso de autosanación. También armé una membresía donde vamos a estar trabajando de forma continua en autosanarnos. Todas las clases va a haber una práctica concreta para sanar algún aspecto de tu campo, ¿sí? Y ir de alguna forma progresando continuamente en este proceso de reconocer nuestro ser multidimensional. Bueno, ahora, ahí con una respiración profunda que te invito a hacer, vos puedes poner las manos en tu corazón, y si sentís en algún momento que hay alguna energía que vos podés ir liberando, hacelo porque, digamos, ayuda usar nuestras propias manos, aunque nos sintamos como cuando exploramos y tenemos más activada la sensibilidad, pero funciona. Bueno, voy a explorar, a ver cómo estamos con esta energía. Esta sí tiene como una marca superficial. Está en la superficie. Es por eso estimo que esta energía se percibe más fácilmente, y de ahí que personas que están con las energías de heridas que son más profundas sí pueden percibir más fácilmente y verse atraídas por alguien con esta energía. No sé si se entiende lo que digo, pero generalmente también esta energía viene no solo de la experiencia de una vida, sino de varias vidas donde se ha vivido. Puede ser que, por ejemplo, en esta vida se haya activado, pero vos hayas tenido una experiencia previa de energías o vivencias de humillación, ¿sí? Y queda esa energía grabada en el campo del alma. Acá hay más. Y es dolorosa, ¿eh? Todas son las heridas
son bastante dolorosas. Estoy sintiendo que se activa en el chakra corona. Y también en el chakra mental, en el ashna. Permitite que esta energía se libere, y si estás visualizando alguna experiencia donde te sentiste humillado, comparado, disminuido, rebajado, ten en cuenta que estamos recuperando energía de poder, ¿sí? Porque alguien que te humilla, lo que está buscando es tomar tu poder. Libera toda la energía que está aquí acumulada. Tengan en cuenta que recién vamos por el primer nivel de profundidad acá. Sí, acá hay una energía que tiene que ver con las experiencias vividas en esta vida, ¿sí? La familia, normas sociales, la escuela. También se siente como si fuera... Es otro nivel de energía de traición, ¿no? Se siente más pesada que la traición, menos dolorosa, pero mucho más pesada, más honda esta energía. Vamos ahora a tu sistema nervioso. Todas las heridas alteran la forma en la que nosotros reaccionamos. Sí, porque se activa esa herida primera que recibimos. Cuando nos pasan cosas que no sabemos manejar, muchas veces están asociadas a estas energías
Entonces reaccionamos desde la herida, ¿no? Desde lo que sentimos en aquel momento cuando éramos chiquitos, por ejemplo. Es como, digamos, sobre todo siento que es pesada porque es vivida como si fuera un hundimiento. Si la otra herida, por ejemplo, la de traición era un corte, esta es como si te hubieran cavado una tumba. Es como si te hubieran hundido en la tierra, y no te dejaran salir a la luz. Esa es la sensación que tengo. Respirá, sentí como, digamos, podés salir de ese pozo en el que te metieron. Nadie tiene derecho a meter a otro en un pozo y hundirlo. También es una forma como de no sentirse en vida, ¿no? Como no sentirse con derecho a la vida. Por eso se elige el sufrimiento. Porque básicamente te dijeron que como vos eras no se podía hacer. Y que lo que vos hacías era una vergüenza. Imagínate saliendo de ese lugar, rompiendo cualquier atadura con energías que te calificaron a esos niveles. Amándote. No hay nada de lo que avergonzarte. Vamos a ir más profundo todavía. Para sacar todo lo que queda. Y recuperar lo que era de uno. Generalmente cuando alguien parte tu campo energético o lo hunde, es para quedarse con parte de tu energía. Sí. Pero lo que es nuestro no lo puede sacar nadie. Vamos a revisar. Chakra sexual. Ahora sí. Vamos a liberar que queda un poco más de energía pesada. Sale del corazón esta energía pesada. La vamos a liberar. Ahí está. Ahí está. Bueno. Vamos a energizar. A traer energía luminosa, de amor. Algo que hay que entender es que desde qué lugar hacemos las cosas. ¿Sí? Yo hablo mucho de esto en mis posts,
porque muchas veces no nos damos cuenta de que hacemos las cosas desde la energía de pretender que el otro nos dé lo que queremos, ¿no? Ciertas cosas que queremos. Entonces, cuando operamos desde esos lugares, solemos atraer energías que obviamente nos van a querer atrapar o controlar, ¿sí? Y si bien todos tenemos necesidades, la cuestión está desde qué lugar vos estás atrayendo o buscando una energía, para qué, ¿sí? Hay un poder en nuestro campo inmenso que cuando lo recuperamos nos permite ir desde la libertad, desde el amor, de las cosas que realmente disfrutamos con las personas que realmente nos sentimos en equilibrio y en justicia, ¿sí? Que no es igual que cuando nos vinculamos con personas que nos hacen sentir humillados, rebajados, disminuidos, ¿sí? Y, digamos, van a estar permanentemente tratando de tomar tu poder porque no les hace mucha gracia que vos estés en tu poder, ¿sí? Ese tipo de personas uno tiene que aprender a identificarlas e identificar que si uno va desde cierto lugar va a traer este tipo de energías, ¿sí? Que tienen otra herida que se ve atraída por las personas que están dispuestas a sufrir. Entonces, ¿estás dispuesto a dejar el sufrimiento para elegir el amor y la luz? Porque es una elección. Increíblemente, todo lo que nosotros podemos hacer como humanos es elegir estar bien, ¿sí? Y si por ahí vos pensás, no, ¿cómo puedo hacer esto de un momento para otro? Nunca es de un momento para otro. Nunca es de un momento para otro. Siempre hay instancias de crecimiento y de cambio, ¿sí? O por ahí, si lo vemos muy alejado, muy imposible, nos seguimos quedando en el mismo lugar, nos seguimos comparando y reprochando y quejándonos. Entonces, ¿cómo soltamos de una vez esto para pasar a amarnos como somos, a conectar con la esencia que vibra dentro tuyo, a no creer cuando alguien te está rebajando? Vos podés mejorar todo lo que vos quieras mejorar. Es una elección tuya y personal. Respira. No hay nada que demostrarle a nadie. Nosotros podemos, si así lo decidimos, satisfacernos a nosotros mismos de la mejor manera, en todos los ámbitos. No es desde la necesidad que vamos a otros, es desde el gozo, desde el disfrute, desde el mutuo respeto, del amor, la confianza y el equilibrio. Se me da una energía linda ahora. Bueno, a ver si ya estamos. ¿Te animás a vivir sin los límites de la materia? Porque esta energía lo que cambia es eso también. Te conecta con una experiencia de vida completamente diferente.
cada vez que nosotros soltamos una herida es como soltar un otro, ¿no? Ese otro imaginario, pues ni siquiera tiene que estar la persona físicamente, pero muchas veces hay un imaginario que está siempre presente y nos está comparando, nos está rebajando. Entonces, esa energía cuando uno la suelta, la mente se despeja, se vuelve libre y en paz, entra en paz con uno mismo, porque empieza a aceptarse a sí mismo, ¿sí? Esa es, digamos, una vibración sumamente poderosa. Respira. Y vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas, al arcángel Uriel que tengo por aquí detrás, que ahora no se ve, pero está por ahí. Y bueno, todas las energías luminosas, bondadosas que acompañan esta sanación, esta autosanación. Gracias, gracias. Qué paz. Bueno, hermosa autosanación, muy linda, muy tranquila también, otro tipo de energía, más terrenal en un punto. Espero que la hayan disfrutado y que bueno, la practiquen cada vez que sientan o que estén experimentando con esta energía, sientan que hay algo que digamos que todavía necesitan sacarla, pueden practicar, la pueden complementar, como dije antes, con la de la vergüenza, por supuesto con cualquiera de las otras heridas o cualquier otra autosanación. Por ejemplo, puede ser que si, digamos, vos vivís una infidelidad como una humillación, te sirva combinar esas dos autosanaciones y así hay muchas más. La idea sobre todo es ir sacando estas energías que no queden en nuestro campo y que no sea una ciencia ir a buscar cuál es nuestra herida primordial o digamos que nos privemos de vivir una vida plena por no sanar aspectos de nuestra vida que, nada, que hoy hay recursos como para poder hacerlo y también de alguna forma ayudar a que otros sanen. Tal vez si vos no tuviste esta herida, pero si ves que la tiene alguien que vos querés mucho, por supuesto vos podés practicar esa autosanación para vos o las personas en tu entorno, porque lo que cambia en tu campo va a estar moviendo energías en el entorno. También podés ofrecer y compartir esta autosanación, ¿sí? Para, digamos, realmente que digamos, todos podamos tener la oportunidad de sanar. Si querés le podés dar un like al video, también puedes suscribirte al canal si es que no estás suscrito y bueno, espero que disfrutes. Me puedes acompañar en Instagram a meditar, que meditamos todas las semanas, hacemos una meditación, una charlita nueva y bueno, gracias por acompañarme, un abrazo gigante para vos y para toda tu familia, tus seres queridos. Les mando un beso gigante. Gracias.